Ya está grabando. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Neuroflash, donde respondemos a las problemáticas del día a día en base a la neurociencia. El día de hoy hablaremos, y cuando hablaremos me refiero a mí mismo, de un neuromito que afecta a todas las personas del mundo. Tal vez ya lo hayan leído en el nombre de este video, así que no los dejo esperando más. Hoy confirmaremos si el cerebro es diferente dependiendo del género. Soy Salem Mubarak y esto es Neuroflash. Bueno, para empezar el video de hoy, tenemos que entender qué es un neuromito. Este término es usado por primera vez en 1980 y se refiere a todas las ideas erróneas que existen y se comparten sobre el funcionamiento del cerebro. Para entender por qué esto es un neuromito, debemos empezar por responder a la pregunta ¿qué es el género? Desde un principio es clave diferenciar género de sexo, y para eso pondremos pautas claves. El sexo biológico es lo que determina la fisiología corporal de cada persona. Sus genitales, su estatura, la masa muscular, distribución de grasa o pelo, entre otras características físicas, mientras que el género es una construcción sociocultural, dando a entender que no hay características fijas para un hombre o mujer en rubros como moda, oficios, gustos musicales o hobbies. Un ejemplo fácil para entenderlo es mediante las faldas. En el Perú, las faldas son prendas de vestir para el género femenino. Es difícil encontrar a un hombre usando una falda y no ser criticado por personas del entorno, ya que la falda es un artículo del género opuesto. Sin embargo, al otro lado del globo, encontramos las kilt, un tipo de falda tradicional de Escocia que solo hombres utilizan. Este es un perfecto ejemplo de cómo la cultura forma el concepto de género y todas las características del mismo. Es decir, que una prenda es solo para mujeres o que cierto oficio es solo para hombres. Entendiendo que el género es una construcción social, vemos que el cerebro de cada persona no es diferente dependiendo de su género, sino de su sexo biológico. Como mencioné antes, el sexo define aspectos físicos de cada persona, y la neurociencia nos ha permitido descubrir que existen diferencias estructurales, más no cognitivamente funcionales, entre el cerebro masculino y femenino. El cerebro masculino de por sí es más grande que el femenino, tanto en materia gris como materia blanca. Esta diferencia física, que hace que el cerebro masculino sea aproximadamente 8% más grande que el femenino, es una diferencia relativa, ya que está probado que en el caso del cerebro, el tamaño no importa, ni define la inteligencia de la persona. Otra diferencia física sería que el cuerpo calloso, o sea, la unión entre hemisferios izquierdo y derecho, es más grande en el caso de las mujeres, lo cual nos permite afirmar que las conexiones entre hemisferios en el cuerpo femenino son mayores que en el caso de los hombres. Como mencioné, estas diferencias son relativas. Sin embargo, remontándonos al origen de este neuromito, podemos entender por qué es importante desmentirlo. Desde los inicios de la ciencia, los descubrimientos, investigaciones y estudios eran utilizados en gran parte para justificar la discriminación de distintas maneras. Podemos encontrar estudios que buscaban justificar injusticias, tanto como el maltrato a la raza negra, diciendo que el cerebro de los blancos era más inteligente, o la desvalorización de la mujer, diciendo que el cerebro masculino era mejor para elaborar trabajos que requerían de altas funciones ejecutivas. De esta manera se justificaba la brecha laboral y salarial. Estos erróneos estudios servían para beneficiar al hombre blanco principalmente, buscando probar que lo que nos hace diferentes anatómicamente influenciaba en las funciones cognitivas de cada persona. En la década de 1800, científicos victorianos plantean los primeros estudios relacionados al cerebro y las características por género, buscando el por qué los hombres eran más inteligentes que las mujeres. Paul Broca creía que, ya que en promedio el cerebro femenino era 181 gramos menos pesado que el masculino, ellas eran menos inteligentes. Baron Cohen plantea hasta una teoría diciendo que las características cerebrales por género se formaban en el útero, en base a la intensidad de la testosterona a la hora de concebir al bebé, diciendo que un bebé masculino estaba destinado a tener un cerebro listo para comprender el mundo, focalizado y funcional, mientras que el cerebro femenino era más intuitivo, teniendo más facilidad para entender al resto. Uno diría que estos estudios se quedaban en esa época. Sin embargo, hasta el 2013, Ingal Hallikar propone que debido a la conectividad de cada hemisferio por separado del cerebro masculino, era más de percepción y acción, un cerebro listo para actuar, mientras que el femenino, debido a la interconectividad de hemisferios, la mujer era más de comunicación y análisis intuitivo, capaz de realizar multitasking,
lo cual la neurociencia también ha probado que es un neuromito. Tal vez es una buena idea para un próximo episodio. Ya, bueno, en fin. Todas estas creencias a través de la historia tenían un fin que lamentablemente nos acompaña hasta el día de hoy: diferenciar el rol femenino y masculino en la sociedad. Estas ideas repercuten en nuestras vidas, dando a entender que la mujer no merecía un rol político, artístico, científico o intelectual, y que de hecho pertenecía a la casa y al cuidado de sus hijos. Este neuromito genera una cadena interminable de efectos perjudiciales en la sociedad. Como hemos comprobado, este neuromito no solo viene acompañado de opiniones, sino de efectos estereotípicos y contraproducentes para las mujeres, generalizando enteramente a un sexo y género en base a información falsa. En la actualidad, la neurocientífica Daphna Jones nos presenta estudios que nos permiten entender que el binarismo para diferenciar cerebros masculinos y femeninos se queda corto para poder explicar la diversidad neurocognitiva de las personas. Jones nos dice que cada cerebro es un mosaico de características y anatómicamente entre hombres y mujeres compartimos miles de estas. No hay una fórmula ni un modelo de cómo funciona el cerebro de un hombre o una mujer. Sin embargo, este neuromito genera el concepto presentado por Cornelia Fine, el neurosexismo, el cual promueve estereotipos perjudiciales, limitantes y potencialmente autocumplidos. Pero, ¿de qué manera se introducen estos estereotipos en la sociedad? Pues de la misma manera en la que se pueden eliminar, a través de las aulas. Para todos los docentes que nos sintonizan en este momento, es sumamente importante que después de haber visto este video, autoanalicen las actitudes y pensamientos que tienen sobre sus estudiantes. Este neuromito no solo se puede reforzar diciendo que los hombres son más inteligentes que las mujeres, sino en acciones y comentarios sumamente cautelosos y discretos del día a día. Tanto al decir que el fútbol es solo para hombres o bailar para mujeres, es una manera de estereotipar acciones humanas de manera contraproducente para nuestros estudiantes y la sociedad. Dentro del salón de clase, creer que una alumna no es tan buena en matemática al igual que sus compañeros hombres, no solo afecta su autoestima, sino que genera una profecía autocumplida que se refleja en el statu quo. Este neuromito explica perfectamente la falta de mujeres en el rubro de ciencias, ingeniería, matemáticas e investigación, pues al igual que el ex decano de Harvard, Lawrence Summers, muchas personas creen que ser bueno en ciertas materias se debe al género o sexo de la persona. Como maestros, debemos romper estereotipos desde el aula, conocernos bien a nosotros y destruir conceptos marcados por el binarismo, diciendo que las mujeres son mejores para analizar las situaciones y los hombres para hacerlas. Debemos respetar la identidad de cada estudiante y empoderarlos a ser quienes deben y quieren ser. Como dijo Michael Jackson, debemos empezar con el hombre del espejo, iniciar por nosotros mismos, siendo el ejemplo ideal para los futuros líderes del mundo. Rompamos estereotipos y actuemos en base a la información real. La neurociencia es una de las aliadas más importantes para la educación. No ignoremos sus aportes, guiémonos de ellos para ser mejores docentes en el aula y personas en la sociedad. Esperamos que este video les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre ustedes mismos. No olviden compartir el video y aportar su granito de arena en desmentir este neuromito. Soy Salem Mubarak y esto fue Neuroflash. Nos vemos en el próximo episodio.